Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De nuevo, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, Señor. Qué bueno que están compartiendo conmigo este camino de fe, de esperanza y de amor. Tomando el Evangelio que escuchamos en el día de hoy, según San Lucas, en el capítulo 15, que nos habla o nos propone Jesús una hermosa parábola, la parábola del Hijo Pródigo, parábolas que tienen que ver con la misericordia de Dios. Y en estos días que he estado hablando en estas pláticas cuaresmales sobre el sacramento de la confesión o de la penitencia, ayer quedamos precisamente en el dolor de nuestros pecados y que les iba a hablar sobre lo que es la contrición perfecta e imperfecta. Pues voy a hablarles hoy sobre el pecado, antes de continuar con esto. ¿Qué es el pecado para nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que confesar? ¿A qué es lo que llamamos pecado? ¿Qué es lo que nosotros hacemos que nos aparta de quién? De Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros que mancha nuestra alma y nos pone en peligro de condenación eterna? Vuelvo y lo repito. El cielo es una realidad. Una realidad es el infierno y una realidad es el purgatorio. Y son dogmas de fe. Yo no puedo decir, sí, yo creo en el cielo, pero yo no creo en el purgatorio. No, es un dogma de fe. Y quien niegue estos dogmas es un ¿qué? Es un hereje. Y está el pecado mortal. Entonces, ¿qué cosa es pecado? San Agustín de Hipona, uno de los grandes santos y doctores de la iglesia, nos dice lo siguiente: que el pecado es un pensamiento, una palabra o una acción contraria a la ley de ¿quién? A la ley de Dios. Por eso, cuando siempre nosotros hacemos el confiteor o el yo pecador, pues pedimos perdón por todos estos pecados, aunque en el confiteor no decimos de omisión, pero ahí está implícito. Siempre pedimos perdón por nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y yo les voy a decir algo en el día de hoy. Y son peligrosos los pecados de omisión, porque no se sienten. ¿Y saben por qué? Porque es omitir hacer el bien. Cuando dejamos de hacer el bien que está a nuestro alcance, eso es un pecado. Entonces decimos, no, el pecado es cosas malas y perversas. Por ejemplo, difamar, el aborto, el asesinato, la eutanasia y todo esto, que hoy le estamos cambiando de nombre para tranquilizar las conciencias, para que no los llamemos pecados, pero son pecados. Todo esto los llamamos pecado, pero los de omisión, esos son peligrosos. Porque omitimos hacer el bien y seguimos una vida tranquila y a veces, yo digo a veces, si no en la mayoría de veces, no los confesamos. Domingo, precepto, día del Señor. Vamos a misa cuando nos nazca. No puedo ir a misa porque viene un familiar. No puedo ir a misa porque me duele una uña. No voy a misa hoy porque está lloviendo. Tenemos que tener todas las condiciones climáticas, lo perfecto para ir a misa. Pero debemos estar preparados espiritualmente para ir a misa. Miramos otras cosas, pero no lo otro. Y eso es pecado, porque es un precepto, es un mandato divino. Eso es pecado de omisión. Para que no se les olvide, métanse eso acá, en el chip, acá. En el entendimiento, en la memoria. Ya estamos entendiendo ahora en la memoria, para que sepamos que hay muchos pecados de omisión. Fiestas de guardar, hay que asistir a las fiestas de guarda. Debemos confesarnos, y cuando omitimos también eso, pues estamos pecando. Entonces, ese es pecado
como dice San Agustín de Hipona, de pensamiento, palabra o una acción contraria a la ley de Dios. Y nos dice San Ambrosio, otro gran santo de la iglesia, el pecado, dice San Ambrosio, es una transgresión de los divinos mandamientos, una violación voluntaria de la ley del Señor. Voluntaria. Es justo, decía en otro tiempo un rey impío, abatido bajo los golpes de la divina justicia, es justo que el hombre se someta a Dios. La criatura debe ofrecerle diariamente el homenaje de su obediencia. ¿A quién debemos obedecer? A Dios. A Dios. Homenaje de obediencia. Y procurar continuamente cumplir su adorable voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ser obedientes ¿a quién? A Dios. Ser obediente a su palabra. Todo lo que manda Dios es para nuestro bien. Nada de lo que hay en las Sagradas Escrituras va en contra nuestra. Todo lo que manda allí es para el bien de cada uno de nosotros, de sus hijos amados. Y cuando Él nos obliga, es para nuestro bien. Para que un día, cuando muramos, estemos en la eternidad en el cielo con los santos y elegidos, con la Santísima Virgen, la primera en gloria, y con todos los santos que están en el cielo, y con los ángeles del Señor, para alabarlo y bendecirlo eternamente. Pero tenemos que ser, y yo siempre lo he repetido, ¿qué? Obedientes. Muy bien, tiene 10 en religión. Obedientes. Muy difícil. Y así le pedimos a nuestros hijos que sean obedientes, pero nosotros no somos obedientes con nuestro Padre Celestial. El ejemplo, dice el adagio popular, entra por casa. ¿Cómo le exigimos obediencia a nuestros hijos, a los que están a nuestro alrededor, si nosotros somos desobedientes? Si no aceptamos la voluntad de Dios, si vivimos bajo nuestras pasiones, bajo nuestros caprichos, si no dominamos nuestras pasiones y nos sometemos a ellas con agrado. Dios nos pide a todos obediencia. Y eso es lo que agrada a Dios. El que es obediente. Leíamos en la epístola del día de hoy, libro del Génesis, la obediencia de Jacob. Obedecía a su madre, aunque pues uno dice, pero bueno, esa bendición era para el primogénito de Esaú y el otro se la robó. ¿Cómo entender esas cosas? Fue obediente Jacob. ¿A quién? A su madre. Y recibió las bendiciones de Dios. Eso tiene su interpretación, no es el momento, ¿sí? Porque estamos hablando en este día del Evangelio, de los pecados en general. En su momento lo explicaremos. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es obediencia, sumisión. El que es obediente, todo lo alcanza de Dios. Cuando yo les digo acá, hagan este Padre Nuestro, esta Ave María, por su sanación y curación, aunque nos parezca como muy insignificante, obedezca, obedezca, porque si obedecen, viene la bendición. Obedezca, porque al que obedece, nunca pierde. Así es que Dios ordena y todo cuanto existe se apresura a tributarle homenajes. Todo está sometido a Dios. Yo me equivoco. Hay un ser que quiere salir de su estado de dependencia, un siervo que quiere sustraerse a la autoridad de su Señor, un hijo que no conoce ya a su padre. Una voz se oye que osa decir: yo no obedeceré, yo no serviré. ¿Y cuál es ese ser audaz que levanta contra el Dios fuerte, eterno y omnipotente el estandarte de la revelación? ¿Quién es? El hombre. ¿Quién es ese ser? El hombre, que se levanta contra Dios, no obedece. Y eso lo vemos desde el libro del Génesis. ¿Por qué pecaron Adán y Eva?
No porque se comieron una manzana. Y la Biblia, ninguna traducción dice que manzana. Dice el fruto prohibido. Después por allá folclóricamente sacaron la manzana de Adán. ¿Sí? La que se comió Adán y Eva, la manzana, pero era el árbol, el fruto del árbol prohibido. Pero ahí hay algo más de fondo. Desobediencia. Dios, atento, amado hermano y hermana, dio un precepto. No comerás, no tomarás. De lo otro sí, pero de ese no. No porque fuera dañino. Hasta apetitoso el árbol y buena la fruta. Es una interpretación que estoy dando yo, ¿no? Porque después me van a decir, ay, monseñor, y eso yo no lo había hecho en la Biblia. Así me pasó una vez con una señora, ¿cierto? Ay, yo no vi eso. No, es una interpretación, ¿qué digo yo? ¿Sí? Para trasladarnos a ese momento. Un árbol apetitoso, una fruta jugosa, con hambre, deliciosa. Y le dice el Señor, de ese no, pero de aquel sí. Este estaba apetitoso, aquel no lo vi tan apetitoso, aquel no tan agradable, ¿cierto? Precepto, mandamiento, lo dio Dios. No comerás de la fruta de ese árbol, no la tomarás. Cuidado con eso. Dio una orden. Esos son los mandamientos. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Desobedecieron. He ahí entonces el pecado. Desobedecer ¿a quién? A Dios. Entonces, el hombre es el que sigue, el que desobedece a Dios. El hombre compuesto de lodo y de podredumbre. El hombre ser débil, pobre, miserable, que no vive más que un día y que solo vive de prestado en esta tierra. Dígame, ¿quién ha vivido eternamente en la tierra? Nadie. Aunque la Biblia nos dice que hubo muchos hombres que duraron hasta 900 años, pero murieron. Llegó en los 900 años y ahí les llegó el tema. Usted puede durar 200 años, pero llegará un momento, el fin, durará 200 años. Sí, puede ser. Pero un día tiene que morir. Porque esa es la ley divina. Acuérdate, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Eso lo dijimos cuándo? El miércoles de ceniza. 10 para todos y todas. En religión. Ahí vamos aprendiendo, ¿cierto? Sí, señor. Polvo eres y en polvo te has de convertir. Eso nos dijo el Señor. Entonces no vamos, como decimos por ahí en nuestros adagios, en nuestro argot popular, no somos semilla para esta tierra. Nadie nació para semilla. Un día tendremos que partir. Esto es prestado. Yo lucho, tú luchas, él lucha, vosotros lucháis, ellos, ¿cierto? Todos luchan por cosas en la tierra, propiedades, y nos matamos por ellas, y nos hacemos enemigos de la misma familia. Y cuántas cosas malas y perversas hacemos para acrecentar los caudales. Prestado. Cuando te mueras, muchos dicen se lleva el ataúd. No, tampoco. Si te entierran con él, allí se pudre, con tus huesos y con tu carne. Los gusanos dan buena cuenta de ti allá en la tierra. Te creman. Dejan el ataúd a un lado, no sé después qué harán con él. Te llevan allí desnudo completamente y te tiran allá las llamas. ¿Qué te llevaste? Allá quedaron propiedades, allá quedaron al otro día, o si no es esa misma noche, todo el mundo dándose, ¿sí? No golpes de pecho y pidiendo perdón, dándose en la mula por lo que dejó el difunto. ¿Cierto? No me equivoco, así es. ¿Qué? Es prestado. Es prestado, todo es prestado. Mire, amado hermano y hermana, mañana te mueres y a los 2 días quedó una ropita muy buena del difunto. ¿A quién le sirve? Y estamos repartiendo porque yo no quiero tener eso en la casa, es un recuerdo y eso me atormenta. Y luchaste tanto por esa camisita, por esa blusita, por esos tenis, ¿cierto?
Y a los 2 días la familia desapareció. Todo prestado, todo. Entonces, ¿qué es mío? Lo mío. ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo que yo me llevo? ¿La qué? Las obras. Porque tus obras te precederán ante el tribunal de Cristo. Tus obras. No tu carro lujoso. No tu ropa lujosa. No todos los bienes, las casas, los muebles. No, tus obras. Lo otro se quedó acá, prestado. Y los que se mataron hoy por eso, en el día de mañana mueren y también lo tienen que dejar prestado. Todo es prestado. Ve aquí el ser que se atreve a medirse con el Señor. Vemos aquí entonces, dice San Ambrosio, una nada que toma las armas contra el Ser Supremo para igualarse a Él. Nada somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nada. Venimos a ser alguien por Dios. Somos hijos del Señor, de Dios, por el sacramento del bautismo, ¿cierto? Pero somos nada. Sin Él somos nada. Vemos entonces con qué insolente orgullo el hombre pronuncia contra Dios sus blasfemias. Y ahora sí que abundan esas blasfemias, ¿no? Uno ve por estos medios de comunicación, de la internet, del Facebook, del YouTube, alguien pasa algo. En estos días una pobre señora dijo, bendito sea Dios. ¿Qué fue lo que dijo la señora? Por allá algo habló de Dios y vaya y mire los comentarios, ¿cierto? Pero en contra de Dios, en contra de Dios. Volvieron a esa pobre señora ropa de trabajo por solamente invocar a Dios. Blasfemias. Soberano Señor del universo, yo sé que tú impones tu ley a toda la naturaleza y la naturaleza te obedece, mas yo no quiero obedecer. Tú me mandas que honre tu nombre, ¿sí? Que honre tu nombre, lo dice este santo, 3 veces santo, que te consagre ciertos días, que ame a mi prójimo y que combata mis pasiones. Yo no te serviré, yo ultrajaré tu nombre, yo profanaré los días santos, yo odiaré a mi prójimo, yo maldeciré, yo calumniaré, yo seré esclavo de mis pasiones. Es verdad que tú me prometes una eterna felicidad si me humillo bajo tu yugo. Tú me amenazas con un eterno suplicio si quiero sustraerme a tu autoridad. Pero yo me burlo de tus leyes, de tus promesas, de tus amenazas. Dice este santo que acabé de nombrarles ahora. Y continúa él. Yo quiero pensar como me parezca, amar lo que se me antoje, hacer lo que quiera y vivir según mi capricho. El pecador, por consiguiente, es un rebelde. ¿Somos rebeldes a quién? A Dios. Hacemos no la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad. Y queremos seguir bajo nuestro capricho, no regidos por los mandamientos de Dios, sino regidos por nuestros caprichos, nuestras emociones, deseos. Y es que yo quiero esto, y es que yo deseo esto, y es que estos son mis derechos. Pero nunca se oye hablar de deberes, y especialmente en lo que tiene que toca con Dios. ¿Cuáles son los derechos de Dios? ¿Y cuáles son mis deberes para con Dios? Este hombre que ofende a su Dios está rico de los beneficios de su divino Señor y cubierto con la sangre que le ha salvado, como el hijo pródigo en el día de hoy, ¿no? Lleno de bendiciones. Dame tu riqueza. La tomó y se fue y la malgastó, ¿no? Por él Dios crió el mundo y por él sacrificó Dios a su propio hijo. ¿Por quién? Por el hombre. Lo que hay de más horrible en todo esto es que este hombre se sirve de los mismos beneficios de Dios para insultarle. ¿Y cuáles son los beneficios de Dios? Oiga lo que Dios ha dado al hombre, a todos.
su entendimiento, su corazón, su imaginación, su ánimo, sus ojos, sus oídos, su lengua, sus pies, sus manos, su cuerpo. Todo lo ha recibido de Dios y de todo se sirve para insultar a Dios y ultrajar a Dios. El pecador, amados hermanos y hermanas, es un ingrato. Mire todo lo que nos da Dios. ¿Han examinado ustedes su vida de esta manera? Todo lo que nos da Dios. Y lo mismo que nos da Dios, con eso mismo lo ofendemos y lo insultamos. Nos vamos en contra de Él. Entonces también, no solamente el pecador es un rebelde. ¿Es un qué? Un ingrato. ¿Cuánto duele a Dios todas estas cosas? Todos los pecadores abandonamos a Dios, que es la fuente de agua viva, y cavamos cisternas llenas de grietas que no pueden retener las aguas. Nosotros abandonamos a Dios, que es el principio de todo bien, para correr en pos de las criaturas que no son más que un vapor, una sombra, un fantasma, una nada. ¿Dónde está entonces nuestra fe? ¿Dónde está nuestra razón? ¿Y dónde está nuestro buen sentido? Nosotros entonces somos ¿qué? Insensatos. Nosotros pecamos, es decir, contristamos el corazón del mejor de los padres. Obligamos a Dios a que se aleje de nosotros con el pecado, para ceder su puesto al diablo. Por eso el hombre que no tiene a Dios en su corazón lo tiene que llenar con algo, porque hay un vacío en su corazón. Con algo lo tiene que llenar. Con algo lo tiene que llenar. Y ahí es donde viene el demonio, y él sabe sí con qué llenarlo. Y algo que te sea apetitoso, agradable, porque el pecado es agradable. Y el pecado entra por los sentidos. Por todos los sentidos entra el pecado. Y agradable a los sentidos. Por eso el ayuno es tan importante, la penitencia, la oración y que hacemos estos días. ¿Para qué? Ponerle freno a nuestras pasiones, pero también centinela a nuestros sentidos. Para eso es el ayuno también. Porque si no lo hacemos, amados hermanos y hermanas, seremos vencidos. Porque con nuestras propias fuerzas no podemos. Y dice Pablo, le dijo el Señor un día a Pablo, te basta mi gracia. ¿Te basta mi gracia para combatir todo esto? Yo solo no lo puedo hacer, pero con la ayuda de Dios, sí lo podemos. Pecamos, amados hermanos, es decir, atraemos sobre nosotros el odio de Dios, hablándolo en estos términos. Dios ama sus obras, es verdad. Él nada aborrece de cuanto ha hecho. Sabiduría, capítulo 19. Eso es cierto. Pero Dios no ha hecho el pecado. El pecado es obra de una voluntad contraria a la voluntad de Dios. Dios, no se nos olvide esto, amados hermanos y hermanas. Dios detesta el pecado. El amor que se tiene a sí mismo es la medida del odio que tiene al pecado. Por consiguiente, su odio al pecado es infinito. Pues bien, si Dios odia al pecado con un odio necesario e infinito, odia también al pecador de la misma manera. Es decir, no puede dejar de odiarle como pecador. En efecto, el Espíritu Santo nos advierte que Dios tiene horror al impío y a su impiedad. Qué desgracia la de ser aborrecido de Dios. Puede haber una suerte más triste y más funesta, decía un padre de la antigüedad. Ser aborrecidos de Dios cuando tenemos necesidad diariamente de su gracia y de su bendición. Algunos que estén escuchando esta predicación en este momento, por este medio de comunicación en muchas partes, dirán: no estoy de acuerdo con el Señor. Dios es amor, sí, Dios es amor. Y Él es un mentiroso. Y así no son las cosas. Y está engañando al pueblo. No, Señor. Dios es amor, Dios es misericordioso, pero no se nos olvide que Dios es justo. Y muy justo. Y Él mismo lo dijo: hasta un vaso de agua tiene su recompensa en el cielo.
No creamos que podemos hacer y deshacer, irnos en contra de Dios. Y que un día Dios nos dice, no, como yo soy tan amoroso y misericordioso, borrón y cuenta nueva, te pasé toda. No, tú tienes que responder a Dios, porque Dios nos coloca todos los medios para nuestra salvación, nuestra conversión. Es como cuando nos vamos a confesar, el sacerdote te da la absolución de tus pecados. Tus culpas son perdonadas, sí. Y si mueres, te vas para el purgatorio. No te condenas, pero la justicia de Dios dice que tienes que pagar la pena por tus pecados. Y esa es la que pagamos en el purgatorio. Por esas penas muchos tenemos que pagarla acá. Porque Dios nos ama tanto que no quiere que o nos condenemos o que suframos en el purgatorio. Y que muchas de esas penas se mermen acá en la tierra. Por eso, vuelvo y lo repito, la misa con devoción, el Santo Rosario, los devocionales como el Santo Via Crucis, el ayuno, la penitencia, estos días de gracia y bendición, como es la Cuaresma, aprovechemos todo esto, intensifiquemos la oración, mermemos las penas, porque yo me arrepiento, siento dolor por mis pecados, hago propósito de no volver a pecar, pero yo tengo que pagar por las penas cometidas por mis. No se les olvide siempre pedir al Señor, Señor, perdona todas las penas que debo por mis pecados. Yo sé que la culpa tú ya me la has perdonado. Y si ahora muero, pues me voy para el purgatorio. Pero qué bueno sería que pasemos derecho para el cielo. Que cuando muramos no tengamos ninguna deuda con Dios. En ese sentido es que se habla acá en esta predicación. Cuando habla, somos aborrecidos por Dios, en el sentido de que Él aborrece el pecado. Muchos dicen, aborrece el pecado en el pecador. Sí, porque Él siempre nos coloca todos los medios para nuestra salvación. Pero ya su justicia llega un momento en que si yo no quise aceptar su voluntad, hacer su voluntad, lo desprecié en la tierra, odié a Dios, me fui contra Él con mi maldad y mi pecado, pero la justicia viene y me dice, sí, la justicia divina, que yo tengo que pagar por eso que hice. Y si vivía alejado de Dios, en la muerte estaré siempre, eternamente alejado de Dios. Si yo quise hacer mi vida acá en la tierra, fuera de Dios, en la eternidad estaré fuera de Dios en el fuego eterno. Ser aborrecidos de Dios cuando solo su amor puede abrirnos ¿qué? El cielo. Entonces, tenemos necesidad diariamente de su gracia y su bendición. Si yo me arrepiento sinceramente, hoy lo veíamos en el Evangelio, el Padre, a pesar de mi pecado y mi maldad, viendo mi arrepentimiento, me abraza, me acoge nuevamente y me devuelve la gracia que había perdido. Traer la capa, colocarle una vestidura nueva, el anillo, el calzado, me devuelve la gracia, me devuelve la santidad, cuando sinceramente me arrepiento. Eso era lo que no entendía el hijo mayor. Eso era lo que no entendía el hijo mayor. Entonces, puede perderse nuestra alma, nuestro cuerpo por toda la eternidad y sepultados para siempre en el pozo del abismo. No hay duda que nosotros tendremos horror al pecado, que huiremos de él y que no permitiremos que habite en nosotros con estas lecciones, con estas predicaciones, con la palabra de Dios. Nosotros seguiremos el camino de la verdad, dice el Salmo 118. Nosotros seremos prudentes, porque los preceptos de la ley de Dios estarán perpetuamente ante nuestros ojos. Nuestra palabra, oh Dios mío, es la antorcha que alumbra nuestros pies y la luz que nos hace ver los senderos por donde debemos caminar. Afirmadme según vuestra palabra y hacedme vivir, haced que ninguna injusticia me domine. He dicho que el pecado es una violación aquí a la ley de Dios, pero una violación voluntaria.
No es culpable de pecado aquel que viola la ley sin quererlo ni saberlo, aquel que lo hace sin advertencia ni conocimiento. Por ejemplo, no es culpable de pecado aquel que sin malicia, sin advertencia y sin voluntad tiene desgracia de matar a su prójimo. Sabemos que el quinto mandamiento dice: no matarás, y que matar es pecado mortal. Pero mire lo que acabo de decir: cuando no hay ese conocimiento, esa advertencia, cuando es violentado nuestra voluntad, cuando somos obligados. Por eso cuando uno se confiesa tiene que confesarse cómo, cuánto hace que se confesó, el tiempo, cuántos pecados, ¿sí? Porque a veces Monseñor, yo me confieso que yo tengo malos pensamientos, y se nos acaban malos pensamientos, impuros, ¿sí? Pero nos quedamos en lo general. ¿Cuántas veces al día? Desde la última confesión, ¿cuántos pensamientos impuros? Porque es que eso hay que tenerlo en cuenta, la cantidad. ¿Sí? Yo engaño a mi esposo y a mi esposa. Cada vez que estás con esa persona estás pecando. ¿Cuántas veces? Así se confesaba antiguamente. Ahora no, ahora es facilito, 2 minuticos y el que sigue y el que sigue, ¿sí? Por eso yo les estoy enseñando en estos días a hacer un buen examen de conciencia para que se confiesen bien. Pecado es pecado. El Señor dio los mandamientos a Moisés, y esos mandamientos es hasta que venga Cristo nuevamente a la tierra. Nadie puede cambiar los mandamientos de Dios, ni alterarlos, ni darles una interpretación que no es. Si Dios dijo no matarás, es no matarás. Si dijo no fornicarás, es no fornicarás. Si nos dice el Señor que hay que santificar las fiestas, hay que santificarlas. Que si nos dice que no debemos levantar falsos testimonios, que no debemos desear la mujer del prójimo, los bienes de nuestros hermanos, pues hay que hacerlo, porque ese es el mandato divino. Y a eso le sumamos los mandatos o las leyes de la Santa Madre Iglesia. No es culpable entonces. Por esa razón ni los enfermos ni los presos pecan por dejar de oír misa los domingos y días de fiesta, supuesto que se hayan legítimamente impedidos. No pecan porque hay un impedimento. Un enfermo en una cama, no hay quien lo lleve o no puede ir, pues no está pecando. Pero usted que está con salud, y lo decía al comienzo de la predicación, usted que puede ir, que está con todas sus facultades, si no lo hace, sí está pecando. Nosotros sufrimos tentaciones violentas en nuestro entendimiento, en nuestra imaginación y en nuestra carne. Nosotros somos acometidos por malos pensamientos y por malos deseos. ¿Somos acaso culpables? No lo somos si eso sucede a pesar nuestro, contra nuestra voluntad y sin que haya sido por culpa nuestra. A veces nos atormentamos con esto. Tuve un mal pensamiento, pero yo no estaba deseando eso. Fue un momento. Vino el demonio y me tocó ahí, pero dejo que eso pase y no me detengo en ello. Por eso nos dice el Señor, en el Padre Nuestro decimos, ¿cuál es lo que decimos al final del Padre Nuestro? No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Aunque ahora todo lo estamos cambiando, ¿no? Ahora ya le cambiamos esa parte al Padre Nuestro y otras cositas por aquí y otras cositas por allá, porque no somos nosotros los que nos sujetamos a Dios, sino que ahora es Dios el que se tiene que sujetar a nosotros. Por eso lo estamos cambiando todo. Y hay muchas cosas, amados hermanos, que decir sobre el pecado. Aquí me quedaría toda esta tarde, esta noche hablando sobre el pecado. Pero lo poco que se ha dicho en este momento nos ilustra a nosotros para que veamos la gravedad de la desobediencia ¿a quién? A Dios. La gravedad de nuestros pecados.
la ingratitud de nosotros cuando pecamos y cómo ofendemos a Dios con nuestros pecados. Y cómo si seguimos pecando, no es que Dios nos quiera condenar, sino que nosotros nos condenamos. Y en estos términos nos hacemos entonces odiosos ante Dios, porque no queremos cambiar, porque no queremos renovar nuestra vida, porque no queremos acatar sus disposiciones. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude en este caminar y en este peregrinar, que así como ella fue dócil a la palabra del Señor, así lo seamos nosotros, y que permanezcamos fieles al Señor, así como lo hizo ella hasta el pie de la cruz. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.